Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video explicaré los Ixos y el Éxodo parte 1. Y en Éxodo 1:8 dice: se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. La dinastía quince consistió en reyes pastores, de acuerdo a Africano y Eusebio, citando Maneto, que habían 6 reyes extranjeros de Fenicia que se apoderaron de Memphis. Esta dinastía nueva, los Hicsos, ellos invadieron Egipto y venían de la región de Canaán o los fenicios. Y este faraón dijo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más poderoso que nosotros. Vamos, tratemos sabiamente con ellos, no sea que se multipliquen y suceda que cuando surja alguna guerra se unan también a nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y así los saque de la tierra. Bien, tenemos que mirar en el contexto de Éxodo, donde este faraón dice que los hijos de Israel son más numerosos que ellos. Primero vemos que hay una invasión, que muy probablemente ellos no eran egipcios, y como ha sido durante toda la historia de Egipto invadida por otros pueblos, esta no fue la excepción. Por primera vez Egipto es invadida por un pueblo de Canaán, y ellos, al tomar la parte norte de Egipto, se encontraron con otro pueblo que estaba habitando ahí. Por esta razón ellos dicen que los hijos de Israel son más poderosos y numerosos que ellos, y les tienen miedo porque si surge una guerra ellos se aliarían contra sus enemigos y se irían de Egipto. De acuerdo a Flavio Josefo, nos dice que durante el tiempo de Tutimeo fue uno de los últimos reyes, probablemente de una de las dinastías de Egipto. Y dice que inesperadamente vino una raza que sabemos que fueron cananeos o fenicios, y tomaron por fuerza y se apoderaron de la parte norte del delta de Egipto, especialmente el oriente. Dice que quemaron sus ciudades, arrasaron los templos de los dioses y trataron a todos los nativos con cruel hostilidad, masacrando a algunos y llevando a la esclavitud a las esposas y hijos de otros. Esto es lo que vemos en Éxodo 1:11, donde el faraón empieza a afligir a los hijos de Israel. Y él los afligió con sus cargas. Edificaron para faraón y ciudades de almacén Pitón y Ramsés. Pitón y Ramsés, 2 ciudades que se encuentran en el delta, en la parte del oriente. Ramsés, esta ciudad fue construida muchísimo tiempo después del Éxodo. Probablemente esta referencia que está escrita aquí como Pitón y Ramsés no existían durante el tiempo de los Hicsos, pero al encontrarse la ciudad que se construyó muchos años, unos 300 años después del Éxodo, vemos que está muy cerca a Avaris, la capital de los Hicsos. Y de acuerdo a Jubileos, un escrito de parte de los esenios, de estos judíos que vivían en el desierto, dice que el rey de Canaán venció al de Egipto y concibió luego perversas ideas contra los hijos de Israel para atormentarlos. Vemos aquí un origen cananeo de esta dinastía que tomó Egipto. Y ellos construyeron ciudades de almacén, son las mismas ciudades que tenía Salomón. Las que él construyó, entre ellas estaban Megiddo, Gezer, Laquish. Todas estas ciudades que Salomón construyó eran ciudades fortificadas, ciudades de almacén. Igualmente las que construyeron los hijos de Israel. Hay muchas teorías, personas han tal vez pensado de que las pirámides de Egipto fueron construidas por israelitas, pero no fue así. Las pirámides fueron construidas muchísimo tiempo antes de que llegaran los hijos de Israel a Egipto. Dice que ellos se tomaron el Saite, una región norte de Egipto, y construyeron una ciudad llamada Avaris. La fortificaron y allí tenían una guarnición de 240,000 hombres armados
para proteger la frontera. Esto es de acuerdo a Flavio Josefo. En una estela encontrada durante esa época, dice que había un jefe en Avaris y otro en Cush. Y este faraón, que no era de los egipcios, sino del sur de Egipto, dice que él se encontraba en medio de un asiático y un nubio. Para llegar a ese tiempo, como lo hice en videos anteriores, vamos contando regresivamente al pasado desde la destrucción del primer templo en el año 587. Después llegamos al reinado de Salomón en el año cuarto de su reinado, que fue en el año 1013 antes de la era común, y era el año 480 de la salida de Egipto. Al llegar a 1492 sería el primer año de esos 480 cuando empezó el conteo. Ese conteo empezó cuando Israel tomó la tierra de Canaán, recibieron la herencia, y en el 1498 cuando ellos entraron. Ellos tomaron toda la tierra de Canaán durante 6 años, combatieron contra los cananeos, liderados por Yehoshua, Josué, y después de 6 años, Yehoshua les da la herencia a las tribus de Israel en Canaán. Luego 40 años en el desierto, llegamos al año 1538 antes de la era común, cuando fue el éxodo en Egipto. Ahora hay unos detalles muy importantes para conocer y explicar, dar la razón por la cual esta dinastía no era egipcia. Vemos que el faraón envía a 2 parteras, cuyos nombres eran Shifra y Puah. Shifra significa brillo y Puah significa espléndido. Actualmente en las versiones vemos que dicen parteras hebreas, pero en realidad la traducción debería ser parteras de las hebreas. Estos nombres son de origen cananeo. Cuando se lee el texto del Éxodo, dice parteras hebreas. ¿Por qué? Porque sus nombres no son egipcios, sus nombres son de origen cananeo o hebreo. El idioma hebreo es el mismo de Canaán. Y de acuerdo a Flavio Josefo, él dice que las parteras egipcias deben vigilar los trabajos de las mujeres hebreas. En la versión griega, que es una versión que realmente no apoyo, pero en este caso veo una luz, una diferencia, dice que el rey de los egipcios habló a las parteras de los hebreos, es decir, estas parteras no eran hebreas. Ahora, tenemos que pensar y poner lógica, cómo un faraón envía a 2 parteras hebreas a que mataran a sus propios compatriotas, a su propio pueblo. No tiene sentido. También encontramos en Abodá Zará una prohibición donde dice que una mujer no judía puede actuar como partera de una mujer judía cuando están otras personas que la acompañan, pero si están solas está prohibido. Es decir, aquí hay como un eco a lo que pasó durante el tiempo del Éxodo. Pero vamos a encontrar todos los comentaristas como Rashi, Ramban y muchos sabios de Israel, donde ellos apoyan que Shifra y Puah eran Miriam y Joquebed, su madre. Pero estos son ya interpretaciones de estos sabios rabinos que realmente creo que no van con el contexto de lo que está sucediendo. También tenemos otro nombre hebreo cananeo que es el de Moisés. Dice que el niño creció y lo trajo a la hija del faraón y él se convirtió en su hijo y llamó su nombre Moisés y dijo, porque lo saqué del agua. En hebreo, cuando dice porque lo saqué del agua, es ki min hamayin meshitihu. Meshitihu, Moshe, es un nombre totalmente hebreo o cananeo. Ahora uno se explica cómo una mujer, hija del faraón, sabe este idioma hebreo o cananeo. No se ha tratado de hacer esa conexión, lo que se ha tratado de más bien conectarse el nombre de Moshe con origen egipcio, pero en realidad no tiene que ver nada con los orígenes egipcios. Hay unos faraones que se llaman Tutmosis, Amoses,
pero en realidad no es la misma raíz, porque Moshe significa sacar, Masha, de ahí viene, entonces ella dice Meshitihu, lo he sacado, ella lo sacó del agua. Pero entendiendo que la dinastía 15 es de origen cananea, nos da esta luz para entender que cuando esta dinastía tomó Egipto, el primer rey Salitis, de acuerdo a Manetho, un historiador egipcio, dice que después de reinar durante 19 años, Salitis murió. Muy probablemente esta mujer, que era hija del faraón, debió ser una de esas mujeres que venían de Canaán, una de las princesas, hija de este faraón, y le colocó por nombre Moshe. Los Ixos. Esta palabra Ixos viene del egipcio Hekal Hasud, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Gobernó la parte norte de Egipto durante 108 años. Eran cananeos que se establecieron en el delta oriental. Los Ixos practicaban muchas costumbres cananeas, pero también muchas costumbres egipcias. Historiadores como Africano y Eusebio dicen que los Ixos procedían de Fenicia. Uno de los últimos reyes, Apepi, es llamado como jefe de Retenu en una estela de Jamós. En esta estela de Jamós nos da la seguridad de que estos reyes no eran de origen egipcio. Retenu era la región comprendida entre Canaán y Siria, lo que conocemos ahora Israel, Siria, el Líbano. Todo este lugar tenía ese nombre de Retenu en egipcio. También tenemos otros nombres cananeos en este tiempo, la cual es Sucot, una de las paradas. Dice que partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. ¿Cómo puede existir un nombre cananeo en suelo egipcio? Sucot es cananeo en sus orígenes, nada que ver con egipcio. Baal Zephon, cuando ellos llegan al mar, hay un lugar que se llama Baal Zephon. Cuando averiguamos el origen de Zephon, Baal Zephon era un dios cananeo de la tormenta en el monte Zafón de Siria, adorado por los cananeos y fenicios como protector del comercio marítimo, adorado en Tiro y Cartago. Bien, cuando los israelitas llegan a Yansuf, al Mar Rojo, hay un lugar que se llama Baal Zephon en el mar, y este Baal Zephon era un dios adorado por cananeos y fenicios. Conocemos en la historia que los grandes navegantes en el mar Mediterráneo eran los fenicios, y los fenicios es otro nombre para los cananeos. Los fenicios hablaban la lengua cananea, que es el idioma hebreo desde ese entonces. También tenemos unos nombres que son Yanés y Mambrés. Dice en 2 de Tito 3:8, y como Yanés y Yambrés resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. También encontramos en el Talmud, en Menajot 85a, dice, Joana y Manré le dijeron a Moisés, ¿vas a traer paja a Afaraín? Bien, estos nombres Yanés y Mambrés no son de origen egipcio, se ve que hay un origen cananeo. Ahora, el idioma cananeo o los dialectos cananeos fueron hablados por fenicios, cartagineses, amorreos, amonitas, filisteos, moabitas, edomitas, malecitas e israelitas. Todo este idioma se hablaba en esta región que está coloreado de amarillo, prácticamente todo lo que eran los arameos, la parte de Siria, el Líbano, el Jordania, Israel y el sur de Turquía, ellos hablaban ese mismo idioma muy similar al cananeo. Existían dialectos, pero todos tenían un idioma en esa región en particular, que era el idioma de Canaán. Aquí tenemos la dinastía de los Ixos, la cual fueron 6 reyes, y haciendo una restauración con lo que se encuentra en la lista de Turín, sus reinados, lo que encontramos también en Flavio Josefo y en Africano y en Eusebius. Reconstruyendo llegamos a una suma aproximada de más de 100 años de reinado.
Ahora Israel fue expulsado de Egipto. En Éxodo 12:33, las personas que estaban al servicio del faraón les dice: todos somos hombres muertos. ¿Hasta cuándo ellos van a estar aquí? Y en Éxodo 10:7 les dice: estos hombres son una trampa, déjalos ir, que se vayan y adoren a su Dios. ¿No sabes todavía que Egipto está destruido? De acuerdo a Hecateus, este fue un historiador del año 500 a.C., nos da un detalle muy importante sobre el Éxodo. Él dice, voy a leer: cuando en la antigüedad surgió una pestilencia en Egipto, la gente común atribuyó sus problemas a la divinidad, porque de hecho, con muchos extranjeros de todo tipo viviendo entre ellos y practicando diferentes ritos de religión y sacrificio, sus propias prácticas tradicionales en honor a los dioses habían caído en desuso. De ahí que los nativos de la tierra supusieran que a menos que se llevaran los extranjeros, sus problemas nunca se resolverían. Este contexto histórico es claramente el de los Hicsos cuando invadieron la tierra de Canaán. También en la estela de Camus tenemos unos detalles muy importantes que él dice: mi deseo es rescatar a Egipto, que los asiáticos han destruido. Se está haciendo referencia a los Hicsos. También dice: una vez había repelido a los asiáticos que habían desafiado a Egipto. En cuanto a Avaris, que era la capital, la arrasé sin habitantes, destruí sus ciudades y quemé sus casas hasta convertirlas en ruinas para siempre, a causa de la destrucción que habían causado en medio de Egipto. Este faraón, que es del sur, él está atribuyendo la destrucción de Egipto a los asiáticos, a los Hicsos, no a los israelitas, a esta dinastía que había tomado el norte de Egipto. Dice: de inmediato los extranjeros fueron expulsados del país y los más destacados y activos entre ellos se unieron, y como dicen algunos, fueron arrojados a tierras en Grecia y en algunas otras regiones. Sus líderes eran hombres notables, siendo los principales Danaos y Cadmos, pero la mayor parte fue conducida a lo que ahora se llama Judea. También, de acuerdo a Josefo, uniendo a lo que dijo Hecateus, dice: a partir de entonces se dice que produjo una revuelta de los reyes de Tebaide y el resto de Egipto contra los pastores, que son los Hicsos, y estalló una guerra feroz y prolongada entre ellos, por un rey cuyo nombre era Miframutosis. Los pastores, dicen, fueron derrotados, expulsados del resto de Egipto y confinados en una región de nombre Avaris. Gracias por escuchar este video, suscríbete a mi canal y dale un like si te gustó.